grabada en este momento y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Diego Cordero, quien presentará a nuestro panelista de esta tarde. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes al profesor Felipe Ochoa. Agradecerle de parte de la Asociación Costarricense de Geotecnia y del Comité Técnico en Geotecnia Sísmica su disposición para participar, sacar un ratito de su tiempo para hablarnos del tema de licuación. El profesor Felipe Ochoa es ingeniero civil por parte de la Universidad de Chile, con una maestría académica de la misma casa universitaria y tiene también una maestría profesional y un doctorado en ingeniería civil por parte de la Universidad de Purdue en Estados Unidos. Actualmente se labora como académico en la Universidad de Chile y consultor en proyectos de ingeniería de aeronaves y de metro. Nuevamente, agradecemos la disposición del profesor Ochoa. Estoy al tanto de que allá en Chile son las 6 de la tarde, 6 de la noche, y agradecemos su tiempo para hablarnos de este tema tan interesante. Hola, Cuando guste. hola, ¿se me escucha? ¿Se me Sí, escucha bien? se le escucha bien. Ya. Al parecer estoy con algunos problemas de internet. No estoy seguro si la pantalla se ve bien. Ahorita vemos la presentación de PowerPoint como con un ¿Sí? cuadro gris sobrepuesto. Ya. Importante tal vez si Yo el estoy con profesor, algunos problemas de internet ajá, serios. Tal vez profesor, si usted puede apagar el video, eso le ayuda tal vez para que corra mejor el internet. No, 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 generalmente no tengo estos problemas. Déjeme porque la idea es que tengamos una presentación fluida. Entonces, em, pucha, discúlpelo esta petición un poco convencional, pero me esperarían, por favor, 2 minutos para poder reiniciar el computador porque estoy con problemas serios de operación del computador y no estoy seguro qué está sucediendo. Le ruego me disculpen. Sí, no hay problema. Ya. Pucha, no logro hacer funcionar bien esto. Les pido disculpas. ¿Ya? Entonces, bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación en la cual les voy a hablar sobre mitigación de licuefacción. Y en particular vamos a profundizar un poquito sobre eso y vamos a buscar el explicar por qué la mitigación de licuefacción funciona. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a conversar es sobre la licuefacción de suelos. Vamos a hablar brevemente sobre la licuefacción de suelo y para eso necesitamos entender de manera muy clara el material con el cual estamos tratando. La licuefacción de suelo en general se da en suelos arenosos que contienen finos, y también se ha observado de que la licuefacción se da en algunos suelos de tipo gravoso, ante condiciones más severas de las condiciones que se encuentran para que la licuefacción ocurra. Pero estamos tratando con suelos y el suelo es un material granular. En ese contexto, los materiales granulares se comportan diferente a los materiales de construcción clásicos que estamos acostumbrados a revisar, ¿cierto?, en nuestra carrera de ingeniería civil, como los materiales de acero u hormigón. ¿Y por qué? Porque los suelos son materiales que, a diferencia de el hormigón o el acero, presentan cambios volumétricos ante una situación en la cual se les aplica corte puro. Aquí ustedes pueden ver
¿cierto? Que cuando tenemos una configuración granular, nosotros podemos tener una configuración granular en el índice de vacío mínimo, ¿cierto? Que equivale a una condición de densidad máxima, o bien en la parte superior tenemos una condición de densidad relativa de 0, que equivale a una condición de índice de vacío máximo. En el gráfico de la derecha lo que ustedes pueden observar es que ante la aplicación de corte puro, ustedes pueden observar variación del cambio volumétrico en la medida que la deformación ocurre. Eso es un comportamiento atípico en los materiales que uno regularmente observa. Sin embargo, uno lo observa de manera frecuente siempre en suelos. ¿Y eso por qué? Porque estamos lidiando con un material granular. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre lo que es la mitigación de licuefacción. Pero veamos qué es la licuefacción. La licuefacción uno la puede ir escalando para ir evaluando cómo se va definiendo, cómo se va explicitando este fenómeno en la vida real. En este pequeño videito, lo que nosotros mostramos es cómo se ve la licuefacción en un modelo a escala. Esto se hace con una cajita que se llena de arena. Esta cajita que se llena de arena se le aplica una solicitación cíclica, reproduciendo eventualmente lo que es un sismo. Y lo que vamos a observar en esta cajita es que al aplicar esta solicitación cíclica, que reproduce un sismo, va a ocurrir licuefacción. ¿Y cómo se reproduce eso en terreno? Se reproduce de manera tal que todo aquello que está en superficie se hunde en la arena saturada y todo aquello que está bajo la superficie sale hacia la superficie, sale a flote. Esto se refleja muy bien en este ejercicio que ustedes pueden ver acá. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver que se ponen 3 estructuras con diferentes condiciones de fundación y al generar estos movimientos sobre la cajita, ¿cierto? El material licúa y aquello que está bajo la superficie sale a flote, como en la pelotita de ping-pong, y aquello que está en superficie se hunde, como las fundaciones que están, como las casitas que están ahí fundadas en diferentes sistemas de fundación. ¿Ya? Eso uno lo puede ver de manera bastante rápida, directa. Este es un ensayo que fácilmente puede tomar alguna hora, unas 2 horas en construir todo el modelo, pero muestra de manera bastante explícita lo que es el fenómeno de licuefacción a muy pequeña escala. Si nosotros aumentamos un poquito la escala, vemos que cuando ocurre licuefacción, lo que observamos en terreno es un poco más serio, es un poco más evidente y también con consecuencias más significativamente más gravitantes. Aquí lo que nosotros estamos viendo es una de las firmas clásicas de la licuefacción en terreno que refiere a los volcanes de arena. Estos son volcanes de arena de posteriores al terremoto de Christchurch en el año 2011, 2010 por ahí, ¿cierto? Y que se produjo por este terremoto. Y ahí ustedes pueden ver que en el fondo, ¿cierto? Aquí lo que ustedes pueden ver es estos volcanes de arena en los cuales se eyecta material, ¿no? Se eyecta material con agua, es material con arena. ¿Qué es lo que sucede? Que al haber todo este material saliendo desde las profundidades, que es arena con agua, lo que ocurre es que lo que ustedes observan es que ese material que sale significa que en profundidad tiene que dejar un vacío. Y ese vacío es ocupado por el mismo material que está abajo, ¿ya? Y eso, ¿qué es lo que implica en superficie? Que hayan asentamientos. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos licuefacción en terreno, lo que ocurre es un asentamiento. Nosotros, para que exista licuefacción, necesitamos observar que existe asentamiento, que existen deformaciones, que existen estos flujos de agua producto de las grandes presiones que hay bajo la superficie y que esto se delata a través de lo que nosotros conocemos como volcanes de arena. Si ustedes se fijan, vamos a ir creciendo en escala. Partimos con una escala fácil de reproducir en laboratorio. Fuimos ahora a otra escala, observando en terreno una de las consecuencias como son los volcanes de arena. Pero esto puede tener consecuencias mucho más serias. Aquí ustedes lo que van a ver es uno de los primeros videos, probablemente el primer video en el cual se registra la licuefacción de suelos, ¿ya? Esto ocurrió, este evento que ustedes van a observar acá, ocurrió en el aeropuerto de Niigata en 1964.
El terremoto de Niigata en 1964 fue una de las primeras instancias a partir de las cuales se empezó a identificar el fenómeno como licuefacción. Estos fenómenos también se habían observado en terremotos anteriores, como por ejemplo el de Chile, el año 1960. Sin embargo, el término licuefacción se empezó a acuñar a partir del año 1964, a partir de los terremotos de Niigata, que estamos viendo acá, y el terremoto de Alaska, ¿ya? Que ocurrió también ese año. Aquí ustedes lo que pueden ver en este video es que ahí ustedes ven agua saliendo a grandes presiones, a grandes velocidades. Alguien podría pensar de que esa es una ruptura de matriz o es una ruptura de cañería, pero la verdad es que corresponde al fenómeno de licuefacción. Ustedes lo que ven ahí es que esa agua sale producto de la licuefacción que ocurrió en el terreno. Y por lo mismo que conversábamos previamente, todo este material que sale tiene que dejar un espacio. Y por lo tanto, ese material, ese espacio es ocupado por todo el material que está alrededor, lo que genera que la infraestructura se hunda y que grandes asentamientos también ocurran. Y esto afecta no solamente a edificios, sino que también puede afectar a casas, puede afectar a puentes, como se puede observar en este video. Ya este video es bastante impactante, pero refleja de muy buena manera el nivel de destrozo, el nivel de desastre que se origina cuando la licuefacción ocurre. ¿Ya? Entonces, la licuefacción, desde una perspectiva técnica, para todos aquellos que practicamos la ingeniería estructural y geotécnica, es el geopeligro más dañino y de mayor extensión que ocurre al momento de haber un terremoto, eventualmente, generalmente en zonas costeras, ¿ya? O en zonas en las cuales las ciudades están cerca de ríos, ¿ya? Y obviamente esto pone en serio riesgo la vida de las personas, ¿ya? Aquí les voy a mostrar otro video que refiere a la licuefacción que ocurrió, pero ahora no en campo abierto, sino que en infraestructura minera, en los famosos tranques de relave. Esta fue una lamentable situación que nos tocó vivir en 1965, a partir de la cual la normativa chilena hizo muchas modificaciones en todo lo referente a la construcción de tranques de relave. En este evento, que se produjo por el terremoto de la Ligua de 1965, que si mal no recuerdo fue un terremoto intraplaca, ¿ya? En el cual se libera mucha energía en muy poco tiempo, lo que ocurrió es que licuó un tranque de relave. Y este tranque de relave, cuando licúa, ¿cierto? Estamos hablando de una estructura en pendiente, por lo tanto es una estructura que presenta corte estático. Y por lo tanto, cuando ocurre la licuefacción, esto empieza a escurrir y a desplazarse porque el material cambia de fase, el material pasa de ser un sólido a ser un fluido viscoso. Y por lo tanto, esto empieza a escurrir y avanza, ¿cierto?, arrasando todo lo que se encuentra. En este evento, lamentablemente, murieron más de 200, 300 personas, y muchas de ellas no pudieron ser rescatadas, ¿ya? No pudieron ser encontradas nunca más, lamentablemente. ¿Ya? Pero esto ocurrió en 1965 y ahí ustedes lo que pueden ver, ¿sí? Es ustedes lo que podían ver ahí es el material totalmente desparramado sobre la infraestructura, ¿ya? Y esto es lo que ocurre cuando se rompen las represas, ¿ya? Esto lo hemos visto recientemente. Les voy a compartir otro videito en el cual nosotros podemos ver el nivel de desastre que se genera, ¿ya? Y por supuesto, bueno, aquí la pérdida de vida humana es por lejos lo más desastroso que se puede ver en este tipo de eventos, ¿no? Y obviamente nos plantean desafíos como profesionales de la ingeniería, porque como profesionales de la ingeniería nosotros lo que buscamos es que las personas estén lo más seguras posible, ¿sí? Entonces, eso les quería mostrar. Aquí les quiero mostrar otro fenómeno, ¿ya? Para mí es muy importante, bueno, espero que para ustedes también, el transmitirles la importancia que tiene el hecho de prevenir la licuefacción de suelos.
¿Ya? Aquí tengo este video es bastante reciente, es del año 2018, que se produjo durante el terremoto que afectó a, no recuerdo el lugar, pero fue en Indonesia. ¿Ya? Fue en Palu, en el sector de Palu, en Indonesia. Y ha sido una de las licuefacciones masivas más grandes que se han registrado. Fue tan grande que esto se pudo registrar satelitalmente. Ustedes lo que ven acá, ¿cierto? Ustedes lo que ven ahí es que toda esa villa, ¿cierto? Esa villa es un sector con pendiente en el cual todo este terreno licuó y se produjo, ¿cierto? Este deslizamiento producto del material licuado. ¿Ya? Aquí estamos hablando, esto también dejó muchos fallecidos, dejó una gran cantidad de desastre en términos de pérdida humana, económica, ¿ya? Y de infraestructura, por supuesto. ¿Sí? Aquí pueden ver el mismo video, pero a nivel de superficie. Y ustedes pueden ver el efecto que la licuefacción tiene. ¿Ya? Eso no es un río, es material que está licuado, que está, ¿cierto?, desplazándose por un terreno que está con una cierta pendiente, porque, como les mencionaba, cuando existe licuefacción, en particular la licuefacción del tipo falla de flujo, lo que ocurre es un cambio de fase, en el cual el material se transforma de un sólido a un fluido viscoso, y esto empieza a fluir si está en un terreno con pendiente. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante que veamos, porque las consecuencias de que ocurra licuefacción son dramáticas, ¿ya? Son dramáticas. Ahora, yo les hablaba de la licuefacción del tipo falla de flujo. ¿Y por qué les menciono del tipo falla de flujo? Porque estrictamente hablando existen dos tipos de licuefacción. La diferencia entre ellas está dada por la condición del corte estático con respecto a la resistencia última no drenada. Ustedes pueden tener movilidad cíclica, ¿ya?, que es la que ocurre cuando se aplica cíclicamente el suelo, pero con el nivel de corte estático no superando la resistencia última no drenada, que sería la de la izquierda, ¿sí?, donde ustedes lo que van a ver es una pérdida de rigidez, pero no de resistencia, y la de la derecha es una pérdida de resistencia porque el corte estático es mayor que la resistencia última no drenada. ¿Ya? Entonces, a la izquierda, ustedes lo que van a ver es movilidad cíclica, pérdida de resistencia, pérdida de rigidez, no de resistencia. A la derecha van a ver licuefacción, ¿cierto? Licuefacción verdadera o de falla de flujo, en la cual ustedes tienen que el corte estático es mayor que la resistencia última no drenada, y por lo tanto, en la de la derecha, efectivamente, existe una pérdida de resistencia. ¿Ya? Ustedes pueden ver que en la probeta de la izquierda el material se deforma, pero no pierde resistencia. Si perdiera resistencia, capotaría. Sin embargo, ustedes pueden ver, fíjense nuevamente, en el de la derecha, ustedes lo que observan es que el material capota. El material cambia de fase, ¿cierto? Y se desparrama. ¿Y hacia dónde se desparrama? Se desparrama de manera tal que va a buscar su resistencia última no drenada. ¿Ya? Por lo tanto, es súper importante distinguir los dos tipos de licuefacción que se pueden generar en terreno. ¿Ya? Claramente, el tipo de licuefacción más devastador y más catastrófico, y con el cual nosotros debemos tener más cuidado, es con la licuefacción del tipo falla de flujo o licuefacción verdadera, que corresponde a la probeta de la derecha. ¿Ya? Veámosla nuevamente para que se den cuenta en las tremendas diferencias que existen. La de la derecha simplemente capota. ¿Ya? Simplemente capota. La de la izquierda, ustedes la ven que está siendo cicleada, tal como en un terremoto, pero aquí el corte no supera la resistencia última no drenada. Por lo tanto, ¿cierto? Al tener esa condición, solamente pierde rigidez, pero no resistencia. O sea, las dos son catastróficas. ¿Por qué? Porque una pierde rigidez y por lo tanto hay grandes deformaciones, ¿cierto? Sin embargo, en la otra hay pérdida de resistencia y hay flujo. ¿Ya? Entonces,
Tienen diferencias importantes y deben ser correctamente entendidas. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros lo que tenemos, ¿cierto? Es un video en el cual nosotros vemos cómo la licuefacción evoluciona. Ustedes pueden ver que inicialmente, nosotros si paramos este video acá, nosotros vemos que esto aquí es un ensayo de corte triaxial, un corte triaxial cíclico, en el cual vemos que se aplica un desviador. Este desviador es el que aplica corte. Al ser una condición no drenada, el suelo responde con presiones de poros, según lo que vemos en el segundo gráfico. ¿Ya? ¿Y qué se observa? Se observa que en la medida que se aplica el desviador, el exceso de presiones de poros se hace presente. Si nosotros observamos en este sector el nivel de deformaciones, vemos que las deformaciones son levemente notorias, ¿cierto? Muy levemente con respecto a lo que empieza a desarrollarse más adelante. Algunos podrían pensar de que en este minuto en el cual nosotros hemos parado el video, las deformaciones podrían ser elásticas. La verdad es que en estos comportamientos cíclicos, ¿ya? Casi todo es plástico. Pero ¿cómo nosotros sabemos que esto es realmente plástico? Porque cuando hay comportamiento elástico en los suelos, cuando hay comportamientos en los cuales la rigidez se degrada muy poquito, nosotros no observamos excesos de presiones de poros. Basta que tengamos excesos de presiones de poros para que nosotros podamos afirmar de manera categórica que las deformaciones, el desplazamiento y todos los efectos que nosotros estamos observando producto de el corte cíclico que se está aplicando, ¿ya? Es plástico. ¿Ya? Por lo tanto, todo esto que está acá es un fenómeno que se está desarrollando en condición plástica. Ahora bien, si seguimos cicleando, las deformaciones empiezan a aumentar levemente, pero ustedes acá lo que pueden ver es que la tasa a la cual aumentan los excesos de presión de poro son bastante, ¿cierto? Crecen de manera bastante lineal. ¿Ya? ¿Cuándo empiezan a aumentar? Fíjese que acá, a partir de este punto, las deformaciones empiezan a aumentar de manera un poco más significativa, hasta que lo hacen bastante, ¿cierto? Con respecto a lo que venía desarrollándose anteriormente. Y es porque los suelos, cuando usted los carga cíclicamente, usted tiene que el aumento de exceso de presión de poros, ¿ya? Es lineal en estos sectores. Plástico, pero a un aumento lineal de exceso de presión de poros, ¿cierto? Lineal. Hasta que llega un punto a partir del cual las deformaciones empiezan a aumentar mucho, pero también los excesos de presión de poros empiezan a aumentar a una tasa mayor. ¿Sí? Aquí nosotros estamos aplicando el mismo ciclo, el mismo corte cíclico, y lo que obtenemos es que los excesos de presión de poros se empiezan a pronunciar cada vez más. ¿Ya? Y entonces tenemos en el fondo tres etapas, ¿ya? Tres etapas de exceso de presiones de poros, hasta que el exceso de presión de poros empieza a igualar al confinamiento inicial. Y ahí nosotros tenemos la primera definición de lo que vendría siendo la licuefacción, en particular la licuefacción del tipo movilidad cíclica. Muchas veces nosotros leemos que en los libros de que la licuefacción es una condición para la cual el confinamiento se anula. Eso tiene una letra chica muy importante, y es que ustedes pueden ver que cuando el confinamiento inicial se anula, lo hace de una manera instantánea, y por lo tanto, al hacerlo de una manera instantánea, es es una condición muy especial. ¿Por qué? Porque fíjense acá, cuando nosotros alcanzamos exceso de presión de poro máximo, el corte que nosotros estamos aplicando es cero. ¿Sí? Por lo tanto, es una condición bastante especial. ¿Sí? Entonces, esos son elementos que refieren a la definición de licuefacción que deben ser abordados de manera bastante cuidadosa. ¿Ya? La licuefacción es una condición en la cual se alcanza el 100% de exceso de presión de poros,
pero se alcanza de una manera transitoria, ¿cierto? Y en el momento en que se alcanza, ¿ya? Y efectivamente se obtiene un sigma prima igual a cero, un confinamiento efectivo igual a cero, eso es solamente una condición instantánea, ¿ya? Entonces, bueno, ahí nosotros terminamos de ver el video y las perturbaciones, y eso es para explicarle a grandes rasgos lo que significa la licuefacción, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos licuefacción, o cuando nosotros, mejor dicho, presentamos una condición en la cual el suelo va a presentar inestabilidad, nosotros lo que estamos observando es que esto en general lo observamos en suelos que están bastante sueltos, saturados y bastante sueltos. ¿Y qué es lo que busca el suelo cuando está saturado y en una condición suelta, como se observa en esta figura, ¿cierto? Donde las partículas están en su configuración de índice de vacío máximo? Que al aplicar corte, al aplicar corte, las partículas quieren densificarse. Sin embargo, esto, al ser desarrollado en una condición no drenada, ¿ah? Implica de que el agua, al no tener hacia dónde ir, porque la condición no drenada implica que no hay cambio volumétrico, lo que ocurre es que el agua reacciona contra las partículas, desestabilizando los contactos y al mismo tiempo reduciendo las tensiones efectivas. Y por consiguiente, eso también implica que la rigidez de los contactos es menor y por lo tanto las partículas pueden deformarse más entre ellas, ¿ya? Entonces, aquí lo importante es que hay una condición que se da producto de un corte ante condiciones de carga rápida, ¿ya? Y donde también se da que no existe cambio volumétrico, ¿ya? Y por consiguiente existen excesos de presiones de pozo. Entonces, aquí vuelvo a insistir en este punto. La licuefacción es uno de los geopeligros que más pérdida material puede inducir para la sociedad y el medio ambiente, ¿ya? ¿Por qué ahí digo para el medio ambiente? Porque cuando nosotros hemos presenciado la falla de represas de Relave, por ejemplo, no es solamente que perdamos la represa, no es solamente que perdamos infraestructura, ¿no? Porque eso eventualmente, ¿cierto?, termina haciendo mucho daño al medio ambiente, sin mencionar que ya habíamos discutido sobre el tremendo daño que la licuefacción representa para la vida humana. Por lo tanto, súper importante. Acá algunas fotos. Esto es lo que observó en muchas zonas durante el terremoto de Chile del año 2010, que fue de una magnitud 8.8, bastante fuerte, ¿ya? Y ustedes pueden ver que lo que se observa acá es también en parte lo que se veía en los videos. La infraestructura que está enterrada sale hacia la superficie, la infraestructura que está en superficie se hunde, ¿ya? Aquí hay otras fotos que corresponden a cómo esto afecta las vías férreas. Ahí tenemos algunos volcanes de arena nuevamente. En particular aquí tenemos dos puentes. Este es un puente de Chile el año 2010 y este es otro puente este es el puente Mejía que se observó en Ecuador el año 2016. Pero también se declara este fenómeno, ¿cierto? Se evidencia en otros lugares de Sudamérica. La hemos visto en Ecuador, la hemos visto en Perú, se ha visto en Colombia, ¿ya? Entonces es un problema que afecta a los países que se encuentran en zonas costeras o también con infraestructura minera, ¿ya? También en zonas donde hay ríos y también con una actividad sísmica significativa como lo es toda Sudamérica, ¿ya? Para darle alguna idea un poquito del nivel de material involucrado cuando una infraestructura, como por ejemplo un tanque de Relave falla, podemos tomar el caso de Marysville, ¿ya? Que es un tanque de Relave que falló el año 2000, no, falló por allá no, ¿cuándo fue? Puede ser que en la década de los 90, ¿ya? Donde fallaron 600.000 metros cúbicos. 600.000 metros cúbicos, hoy en día, con cálculos aproximados, eso equivale aproximadamente a 4 estadios,
¿ya? 4 estadios de fútbol. 4 estadios de fútbol de capacidad aproximada de 50.000 personas. ¿Ya? Es una cantidad bastante significativa de material que escurre sin control, ¿no? Que escurre sin control y que se detiene hasta que las condiciones, la pérdida de energía y todo aquello relacionado ya con esta masa de material viscoso, hasta que la masa de material viscoso pierda toda la energía para fluir, hasta detenerse completamente. Entonces, también hablemos un poquito de los daños. ¿En cuánto podemos inducir en términos de daño para infraestructura? Solamente para infraestructura, sin pensar en infraestructura minera, sino que infraestructura de trenes, casas, edificios, puertos. Y aquí hay un ejemplo de algunos sectores, ¿no? Y acá tenemos, no se ve muy bien, pero aparentemente aquí dice, es cercano a los 3 millones de dólares, ¿no? O sea, la licuefacción, desde una perspectiva de pérdida económica, ¿cierto? Dejando de lado de que obviamente lo más importante es la seguridad de las personas y la vida de las personas, ¿ya? Estamos hablando de que la licuefacción puede inducir tremendos daños, ¿sí? Y eso es sumamente, raya una línea, ¿no? Define una línea, porque cuando usted hace estudios de licuefacción, usted tiene dos caminos, ¿no? Existen pueden ocurrir dos cosas. La primera es que usted eventualmente decide no hacer un estudio de licuefacción. Usted está en un sector en el cual sospecha de que no va a haber licuefacción. Si usted decide no hacer un estudio de licuefacción y no licúa, todo bien, no hay ningún problema. Pero si usted tiene duda de que va a haber licuefacción, ¿ya? Y decide hacer un estudio, ese estudio le va a salir caro. Y si usted tiene un terreno, sospecha de que va a licuar, y aún así no hace el estudio, eso le va a salir muy caro. Mucho más caro del estudio que le hubiera tomar la decisión, ¿no? Porque si usted hace un estudio, ¿ya? Y dice, y su estudio le dice, esto efectivamente puede licuar, usted tiene que tomar medidas, tiene que hacer un mejoramiento de suelo. El estudio para definir si hay licuefacción o no es caro. Si define de que hay licuefacción y el terreno se tiene que mejorar, eso va a ser aún más caro, porque eso implica de que tiene que hacer un mejoramiento. Pero si usted manda, ante la duda, no manda hacer el estudio, ¿ya? O no manda hacer el mejoramiento porque quiere ahorrarse plata y le llega a licuar, ¿ya? Pone en riesgo la vida de las personas que van a estar en ese proyecto, además de todo el proyecto en sí mismo. ¿Entiendes? Entonces, el tema de hacer estudios de licuefacción es un tema serio, porque independiente de la decisión que usted tome, usted está tomando decisiones con algo que es caro, ¿ya? Para el cual usted va a tener que invertir dinero, ¿ya? Para estar seguro, ¿ya? Y obviamente, si no decide no invertir ese dinero, usted en el fondo está arriesgando que eventualmente puedan haber efectos no deseados con respecto a la licuefacción, ¿ya? Por eso me quería detener un poquito acá y conversar sobre esto, ¿ya? Porque hay un contexto, o sea, la licuefacción como fenómeno, geotécnicamente, desde una perspectiva científica, es un fenómeno muy interesante, pero sus consecuencias son devastadoras. Y por lo mismo, ¿ya? Por lo mismo, es muy importante hacer estudios, y esos estudios son caros, y la mitigación es cara, ¿ya? Pero de seguro es mucho más caro el tener que asumir los costos en caso de que haya licuado y no se hayan tomado las medidas, ¿ya? Entonces, también es importante que hablemos de este tipo de cosas porque, bueno, somos profesionales de la ingeniería y la seguridad de las personas es lo más importante para nosotros, ¿ya?
Aquí ustedes tienen algunas distribuciones de cómo hay diferentes costos según el tipo de terremoto, ¿cierto? O los distintos terremotos que han habido, en este caso en Estados Unidos, y los costos en los cuales se han inducido, y como ustedes pueden ver, son varios millones de dólares, ¿ya? Los que están involucrados cuando ocurre licuefacción de suelos. ¿Sí? Aquí hay otros terremotos, ¿ya? Y entonces voy a volver a insistir con esto, ¿ya? La licuefacción es uno de los geopeligros sísmicos, vibratorios, monótonos, que reducir para la sociedad y el medio ambiente. Con todo este contexto, ¿ya? Que ha sido un poquito extenso, ¿ya? La pregunta que cabe es, ¿se puede prevenir la licuefacción? Sí, se puede prevenir, ¿ya? Y se puede prevenir de dos maneras. Se puede prevenir a través de lo que se llaman las metodologías activas y las metodologías pasivas, ¿ya? Lo primero es mencionar que la licuefacción es un fenómeno granular del micromundo, ¿ya? Pero que se expresa en el macromundo. ¿Por qué? Porque la licuefacción afecta a partículas de arena. Las partículas de arena pueden tener hasta tamaño máximo 4 milímetros, 5 milímetros, 2 milímetros, ¿cierto? O sea, tienen esos tamaños, ese es el orden de tamaño de las partículas de arena. Nosotros trabajamos con arenas de relave que llegan a 0,5 milímetros, que llegan a 1 milímetro, ¿ya? Un poquito más pequeña. Pero estrictamente hablando pueden llegar hasta 4,8 milímetros. Entonces, cuando hablamos de arena, nosotros hablamos de partículas muy pequeñitas, ¿cierto? Del porte de un grano de sal, ¿ya? Y estas dos partículas interactúan entre ellas y de repente se encuentran deformando en condición no drenada hasta que de repente esto se inestabiliza porque la rigidez se pierde o porque la resistencia se pierde y lo que se genera es un desplome, ¿cierto?, de la estructura granular de arena. Pero eso ocurre en el micromundo. Lo que pasa es que al conectar, ¿cierto?, al entender de que todo esto es un material compuesto de muchos granos, esto afecta al macromundo, ¿ya? Y son conceptos manejables. Y en ese contexto, ¿cierto? La primera alternativa que mencioné, los métodos activos, hacen muy bien el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos cuando tenemos métodos activos es que una masa que es licuable, que siempre en general, ¿cierto? Desde una perspectiva ingenieril, nosotros la vamos a entender como una condición en la cual existe un material que está con una densidad muy baja, ¿cierto? Que está saturado y que está enfrentado a una condición de solicitación rápida, como por ejemplo un terremoto, como por ejemplo un impacto o una subida de nivel freático repentina, ¿ya? Y esto, nosotros para mejorarlo, ¿qué es lo que vamos a buscar? Nosotros vamos a buscar densificarlo, ¿no? Nosotros lo densificamos. ¿Y cómo lo densificamos? A través de varias maneras. Pero generalmente, cuando hablamos de densificación, estamos hablando de un proceso en el cual existe una perturbación en el suelo, y este suelo lo que busca es densificar, ¿ya? Aquí lo que se les presenta son muchas metodologías, ¿ya? Son muchas metodologías activas que existen para mitigar licuefacción. Aquí dice reemplazo con columnas de grava, dice compactación dinámica, ¿cierto? Dice usar compactadores, puede ser a través de pilas, etc. ¿Ya? Hay muchas maneras de mitigar la licuefacción de manera activa, buscando densificar el suelo, buscando rigidizarlo, ¿ya? Aquí nosotros vemos que también existen otras maneras de mitigar la licuefacción, ¿ya? Y aquí les muestro un videito rápido de algunas de estas metodologías, ¿no? Estos son compactadores, ¿ya? Y ustedes pueden ver de que cuando los compactadores se ocupan, existe una cierta distribución, ¿ya? Existe una cierta distribución espacial de cómo ir generando estos impactos de manera tal de generar las densificaciones para que el material no licúe. Aquí ustedes pueden ver compactación dinámica, ¿ya? Pueden ver compactación dinámica. Y aquí en la compactación dinámica
que la compactación dinámica va a profundidades relativamente medianas, ¿cierto? De alrededor de 10, 12 metros, hasta 10 metros yo diría que la compactación dinámica resulta bastante efectiva. ¿Ya? Eh, entonces, ustedes tienen estas metodologías activas en las cuales a través de una perturbación externa nosotros tratamos de densificar el suelo, ¿cierto? Y tratamos de lograr que en terreno ojalá alcancemos estos valores de densidad relativa del 85%, ¿cierto? Bueno, a veces es difícil llegar hasta el 85%, pero al menos el 80%. ¿Ya? Entonces, lo que buscamos es rigidizar el suelo, que nosotros queremos elevar el número del NSPT, queremos elevar, ¿cierto?, la resistencia de punta, la resistencia de fuste del material. Eso es lo que nosotros buscamos en términos prácticos. ¿Ya? Entonces, pero el punto es, ¿por qué esto funciona? ¿Por qué esto funciona? Y funciona porque cuando usted quiere densificar el suelo, ¿cierto? Cuando usted quiere densificar el suelo, inicialmente la masa de suelo está suelta, con una resistencia muy baja. Eso en términos prácticos, ¿qué significa? En términos de comportamiento, usted tiene una respuesta significativamente contractiva en la cual la resistencia, ¿cierto?, es muy baja en este tipo de materiales, ¿no? Y por lo tanto, usted llega a resistencias, presenta una respuesta no drenada significativamente contractiva, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa en la medida que usted va densificando? Bueno, en la medida que usted va densificando, ¿cierto? En la medida que usted va densificando, usted lo que va induciendo en el suelo es tener una respuesta cada vez más dilatante. Y en la respuesta dilatante, eventualmente, cuando usted llega a niveles de densidad significativamente buenos, usted lo que logra es que el material, desde una perspectiva de comportamiento, ¿cierto?, presente una resistencia mayor, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Que esto se hace aún más evidente en el coépsilon. En el coépsilon, nosotros en el fondo lo que tenemos es que cuando el suelo lo densificamos, pasamos de una condición en la cual tenemos muy poca resistencia, en la cual el suelo es muy proclive a licuar, ¿cierto?, donde la respuesta a tensión de formación denota una pérdida de resistencia. Para índices de vacío, fíjense, índice de vacío muy alto, pero que en la medida que vamos densificando este material, ¿cierto?, las resistencias que se van obteniendo son significativamente mayores. Fíjese acá los índices de vacío: 0,861, 0,762, ¿no? Respuestas significativamente diferentes con respecto a estos índices de vacío en los cuales teníamos 0,901 o 0,910. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que explica por qué las metodologías activas funcionan, ¿ya? Lo que estamos induciendo con las metodologías activas es un cambio en la respuesta mecánica del material, ¿ya? Y por lo tanto, esto funciona. Eso implica que cuando nosotros tenemos un material, una represa, un material de fundación, y esto está bien compactado, ¿ya?, y llega un terremoto, nosotros eventualmente no deberíamos preocuparnos, porque si el material está bien compactado, la respuesta no drenada lo que va a hacer es que va a inducir que esto aguante muy bien, ¿ya?, que es diferente a tener un material contractivo, ¿ya? Y es por eso ahí radica la importancia de tener la represa y los suelos de fundación eh, muy bien compactado al momento de lo que es el chequeo de la entrega de los sellos de fundación, ¿cierto? O hacer los controles de calidad correspondientes cuando se está en el proceso de construcción de una represa, por ejemplo, ¿ya? Ahora, nosotros habíamos mencionado que la licuefacción es un tema macro, ¿no? Pero las partículas con las cuales nosotros trabajamos están del orden micro. De hecho, nosotros acá, lo que tenemos es el tamaño de una partícula tamaño limo. O sea, las arenas son un poquito más grandes que un limo, ¿cierto? 0,075 micrones, perdón, milímetros, 75 micrones, ¿ya? Pero ya poquito, ya 100 micrones es una arena, y esto puede ir hasta, ¿cierto?, 4,8 milímetros. ¿Ya? Entonces, estrictamente hablando, nosotros igual tenemos arenas que están en el rango micro, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que otra alternativa, ¿ya? En vista de la granulometría, de la naturaleza granular de las arenas, existen lo que llamamos los métodos pasivos. En los métodos pasivos lo que nosotros buscamos, en el fondo, es que el material no se dé cuenta que lo estamos mejorando. En el fondo, lo que queremos, de alguna manera, es trabajar con un caballito de Troya, ¿ya? Eso es lo que buscamos en las metodologías pasivas, trabajar con el material de una manera tal que el material no se perturbe. No queremos densificarlo, no queremos moverle las partículas. Lo que queremos es incorporar agentes que generen efectos que mitiguen la licuefacción sin modificar la fábrica de las partículas de arena, ¿ya? Y en ese contexto, nosotros buscamos llevar esto al extremo con nanomateriales, ¿ya? El nanomaterial es un concepto difícil de aterrizar, tan difícil de aterrizar como las grandes dimensiones del universo, ¿sí? Así como nosotros somos capaces de, quizás en términos de dimensiones, llegar hasta, no sé, qué somos capaces de dimensionar en lo que respecta al universo. La Luna, Júpiter, Marte, ni siquiera el Sol quizás somos capaces de dimensionar en términos de tamaño. Así como nos sucede eso con el universo, también nos sucede eso con los nanomateriales. Los nanomateriales, cuando hablamos de nanomateriales, estamos hablando de rangos que van del orden de 10 a la menos 9 metros, ¿ya? El material que nosotros podemos ver con quizás sin ayuda de un microscopio eventualmente podría ser el grosor de un pelo, ¿ya? El grosor de un pelo. Y nosotros entonces cuando empezamos a ver a qué nos referimos con nanomaterial, ¿ya? Y nosotros empezamos a ver lo que significa en términos de tamaño, lo que significan 70 micrones es el espesor de un pelo de la cabeza, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de nanomateriales, nosotros estamos hablando de partículas que son significativamente más pequeñas que esta, ¿ya? Cuando las ponemos en contexto, estas partículas son incluso más pequeñas que la bacteria del coronavirus, ¿ya? Perdón, no bacteria, virus, ¿ya? Entonces estamos hablando de rangos muy, muy, muy pequeños, absolutamente imposibles de ver con el ojo desnudo, ¿ya? Entonces, si nosotros empezamos a ver la naturaleza de los materiales con los cuales estamos trabajando, ¿ya? Estas son fotografías que nosotros sacamos con los microscopios en la Universidad de Chile, ¿ya? Nosotros podemos empezar a ver de que nos estamos metiendo en un mundo que es realmente maravilloso porque mientras más entramos dentro de estos materiales, si ustedes se fijan, la partícula, lo de la izquierda, ¿cierto? Es una partícula de nanomaterial mirado en microscopio de barrido, que es una partícula agregada. La de la derecha es un zoom que se hace en estas partículas y nosotros vemos que si volviéramos a hacerle un zoom vamos a volver a encontrar material que es degranable, por lo tanto estamos hablando de un material que en términos prácticos es infinitamente divisible, porque con las capacidades que tenemos es imposible aislar una sola partícula. Los nanomateriales viven de manera agregada, viven en comunidad, ¿ya? Si nosotros empezamos a ver, ¿cierto? Siempre vamos a encontrar que las podemos desagregar y volver a desagregar y volver a desagregar hasta que vamos a encontrar un grupito de partículas que simplemente no se van a querer despegar, ¿ya? Por lo tanto, cuando trabajamos con nanomateriales, estamos trabajando con nanomateriales, ¿ya? Que además son materiales, si uno gusta llamarlos, son un poco mágicos, porque tienen propiedades bastante interesantes de comportamiento. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a mitigar la licuefacción con estos nanomateriales? Bueno, la verdad es que han habido bastantes estudios con respecto a cómo mitigar licuefacción, ¿ya? Con diferentes metodologías. Y últimamente, estos últimos 15, 10 años, ¿ya? Se han empezado a trabajar nanomateriales. Y la pregunta es ¿por qué?
Y la respuesta tiene que ver principalmente con la necesidad de superar algunos obstáculos. Uno de los primeros obstáculos es la necesidad de estar en terrenos en los cuales es muy difícil trabajar. Por ejemplo, en un terreno donde ustedes tienen muchos edificios. ¿Y por qué? Porque ustedes tienen un terreno con muchos edificios, va a ser difícil que ustedes tengan que entrar a densificar con tecnología activa. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a pilotear o empiezan a densificar, van a generar impacto ambiental, van a generar perturbaciones en las personas, van a hacer vibrar la infraestructura que está alrededor. ¿Ya? Entonces, ustedes, hoy en día, uno de los grandes desafíos es poder operar en sectores en los cuales existen mucha infraestructura alrededor. Y lo otro es que también es caro. Desde una perspectiva práctica, lo que buscan las nanotecnologías, lo que buscan los nanomateriales y todas estas metodologías pasivas, es reducir costos y poder trabajar en cualquier parte. ¿Ya? Eso es lo que estamos buscando. Aquí yo les presento este videíto, ¿ya? En el cual les muestro cómo funciona un nanomaterial. A la izquierda, ustedes ven un tubito. Ese tubito está casi transparente. ¿Y por qué? Porque el material, cuando es mezclado con agua, el nanomaterial tiene la viscosidad del agua. Por lo tanto, es muy fácil ingresar en cualquier medio granular. El de la mitad, ¿cierto? El del medio, es el mismo material, pero después de 1 hora. ¿Ya? Y el tercero, ¿ya? La tercera foto a la derecha, es el mismo material, pero 10 horas después. Y ustedes lo que ven ahí es que el material 10 horas después, ¿cierto? Tiene una rigidez significativamente mayor con respecto a la inicial. ¿Sí? Cuando ustedes tienen la muestra a 1 minuto, el material fluye como agua, fíjese, fluye como agua. ¿Ya? Sin embargo, a las 10 horas, el material ya no fluye, porque ha ganado resistencia, ha ganado tixotropía, ha ganado viscosidad, y por lo tanto aporta resistencia al corte, y por lo tanto, si nosotros somos capaces de meter este material dentro de la fábrica de arena, nosotros lo que vamos a poder hacer es contribuir a que ahora no solamente las partículas tengan resistencia al corte, sino que además el fluido intersticial. ¿Ya? Aquí les muestro algunos materiales con los cuales en general se han trabajado. Está la coloidal sílica, está la bentonita y está la laponita. En particular, yo me he enfocado en trabajar con bentonita y con laponita, ¿ya? Pero también conozco muy bien los trabajos que hay en coloidal sílica. Aquí les dejo algunas descripciones de lo que significa trabajar con coloidal sílica, ¿ya? Que también es un nanomaterial. Por supuesto, tiene principios similares a los que se trabajan con laponita y bentonita. Tienen ventajas, pero también tienen problemas. Y a partir de los problemas de la coloidal sílica es que también se ha propuesto trabajar con bentonita. Las partículas de bentonita, la bentonita es el suelo natural más pequeño que existe en la naturaleza. ¿Ya? Pero sigue siendo, desde una perspectiva de nanomaterial, sigue siendo un material gigante. ¿Ya? Como suelo natural es muy pequeño, como nanomaterial es gigante. Y es por eso que nosotros fuimos con la bonita. Y la laponita la hemos estado implementando en varios tipos de arena. Actualmente la estamos implementando en tanques de relaves. ¿Ya? Y acá lo que buscamos es trabajar con materiales innovadores, pero principalmente trabajando en lo que respecta a la ingeniería de fluidos. ¿Ya? Lo que queremos es modificar el fluido intersticial para tener un efecto en lo que es la licuefacción del suelo. ¿Ya? Lo interesante de este trabajo en general, ¿ya? O de este trabajo que ya venimos desarrollando por 1 década aproximadamente, un poquito más, ¿ya? Es que es ingeniería en distintas escalas, porque estamos trabajando con un material nano para aplicarlo en un material micro para prevenir un fenómeno que es macro. ¿Ya? Entonces, aquí algunas características de la laponita. Probablemente lo más bonito de la laponita desde una perspectiva física es que tiene un índice de plasticidad del 1000%. La bentonita tiene índice de plasticidad del orden de 500. ¿Ya? O sea, estamos hablando de más del doble de plasticidad, por lo tanto, desde una perspectiva de
cómo se comporta con el agua es tremendamente poderoso, ¿ya? Tremendamente poderoso. Aquí, bueno, este video ya se lo había mostrado, ¿cierto? Para que ustedes vieran el efecto de tener la ponita en un material granular. Sin embargo, cuando nosotros tomamos este material a las 10 horas y le lanzamos una pelotita de acero, ¿ya? Una pelotita de acero, ¿ya? Cuando al material le tiramos una pelotita de acero, ¿ya? Ahí no sé si se ve, quizás no se ve. Ahí está. Fíjense. Vamos a tirar una pelotita de acero y lo que pasa con la pelotita de acero es que la pelotita de acero queda ahí a mitad de camino, ¿ya? Esta pelotita de acero la hicimos caer como desde 1 metro. Y cuando la hacemos caer, es una pelotita de acero de 5 milímetros, no, un poquito más, debe ser 7 milímetros. Cuando dejamos caer la pelotita de acero desde 1 metro de altura, ¿cierto? Queda atrapada ahí por la acción de la ponita. O sea, quiere decir que tiene una resistencia, una viscosidad muy grande y por lo tanto, ¿qué es lo importante de esto? Que si el material tiene una viscosidad grande, de alguna manera lo que previene es la movilidad de partículas. Al prevenir la movilidad de partículas, estaría previniendo los excesos de presiones de poro. Cuando nosotros vemos qué pasa con este material, con la arena, ¿ya? Fíjese lo que pasa con la arena. Está esa arena que está suelta, pero que está con el material incorporado, ¿ya? No tiene ninguna membrana, no tiene ningún tipo de confinamiento, sin embargo, es capaz de aguantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kilos encima, ¿ya? O sea, estamos hablando de una capacidad, ¿ya? Una resistencia, le aporta una resistencia y una rigidez al material realmente impresionante, ¿ya? Y por supuesto, eso es lo que en parte ya explica por qué la resistencia a la licuefacción aumenta. Ahora, si nosotros vemos qué es lo que pasa desde una perspectiva de respuesta no drenada cíclica, vemos de que la licuefacción, ¿cierto? Si antes nosotros licuábamos en 20 ciclos, lo que equivale a un terremoto grado 7, eventualmente, cuando tenemos la bonita, cuando tenemos estos nanomateriales con los cuales trabajamos, nosotros tenemos esto puede fallar en 1000 ciclos. En términos prácticos no hay un terremoto que tenga 1000 ciclos, por lo tanto estamos mitigando la licuefacción, ¿ya? Y mitigamos la licuefacción en distintas partes. Mitigamos la licuefacción en distintas partes, o sea, cuando aplicamos este nanomaterial nosotros estamos modificando la respuesta del material desde el primer ciclo hasta el último ciclo. Lo que estamos haciendo es prevenir los excesos de poro. Estamos aumentando la rigidez. Estamos extendiendo los periodos de gracia de la arena. Estamos extendiendo los rangos de deformación para los cuales eventualmente esto se vuelve no deseable, ¿no? Cuando lo comparamos con bentonita, nosotros vemos que si bien la bentonita y la laponita inducen mejorías similares, la cantidad de laponita es 3 veces menos que la de la bentonita, ¿ya? Por lo tanto, también no es solamente un tema de que el material es más pequeño, de que el material es mejor para inyectar, sino que además, ¿cierto? Estamos utilizando cantidades significativamente menores para prevenir el mismo problema. Y obviamente lo estamos haciendo en todo el espectro de deformaciones. Cuando hablamos de todo el espectro de deformaciones nos referimos también a las muy pequeñas deformaciones, cuando estamos ahí muy cerca del rango eléctrico, ¿no? Muy cerca del sector donde no se generan excesos de presiones de poro. Esos sectores que solamente somos capaces de ver a través de la columna resonante, ¿ya? Y lo que nosotros vemos es que efectivamente cuando incorporamos nanomateriales, ¿ya? Los nanomateriales retrasan los excesos de presión de poros. Pero no solamente el desarrollo completo de los excesos de presión de poros, sino que estamos incluso retrasando el hecho de que los excesos de presión de poros se inicien. Por lo tanto, estamos con un material tremendamente poderoso en lo que respecta
a la mitigación de licuefacción. Y obviamente, en la medida que ocupamos más material, más lo retrasamos, el impacto es mucho mayor. Por lo tanto, estamos hablando de un material que desde una perspectiva práctica, ¿ya?, transforma la arena de ser solamente un medio granular a ser un medio granular, si usted gusta llamarlo de alguna manera, un medio granular con armadura. ¿Ya? O sea que es muy rígido, mucho más rígido comparado con lo que se tenía previamente. Y esto lo podemos ver para distintos estados tensionales, diferentes configuraciones de índice de vacío, ¿ya?, para diferentes cantidades. Y obviamente existe un tema acá de interacción granular significativa. Si nosotros comparamos qué es lo que está pasando con estos nanomateriales y estas arenas que nosotros estamos viendo acá, en el fondo lo que nosotros estamos viendo es que estos nanomateriales con los cuales se trabajan se meten dentro de los relieves, ¿no? Se meten dentro porque si usted mira la arena, si usted mira una partícula de arena al microscopio, se va a dar cuenta de que lo que va a observar es muy similar a lo que nosotros observamos cuando con un telescopio miramos la Luna. Usted va a ver una partícula que tiene relieves, que tiene cráteres, que tiene ríos, que tiene montañas, que tiene accidentes geográficos, ¿ya? Dentro de esos accidentes geográficos es que estos nanomateriales ingresan y lo que hacen es que modifican el material desde una perspectiva física, ¿ya? Y con eso modifican todo lo que es su comportamiento, ¿ya? Porque además estos son materiales infinitamente indivisibles desde una perspectiva práctica. Por lo tanto, son capaces de meterse en cualquier parte, ¿ya? Son materiales muy bonitos. Aquí nosotros podemos ver un nanomaterial cristalizado, ¿cierto? Por supuesto, esto es un agregado de millones de partículas, pero nosotros podemos ver que además son tremendamente deformables. Y es esa deformabilidad la que facilita de que estos nanomateriales puedan entrar en cualquier esquina y que de esa manera, al poder entrar en cualquier esquina, ¿ya? Esto es un ejercicio que nosotros hicimos al microscopio, ¿ya? Ahí usted puede ver una aguja, ¿ya?, que es capaz de formar todo ese material. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los nanomateriales lo que hacen es que eh, se meten en los contactos, se meten en las partículas, lo que hacen es mejorar las cadenas de esfuerzo, ¿ya? Mejoran los contactos. Al mejorar los contactos, previenen que las partículas se muevan entre ellas. Al prevenir que las partículas se muevan entre ellas, generan que los excesos de presión de poros se retrasen. Y es así, ¿cierto?, que también nosotros vemos que son tremendamente poderosos, tan poderosos que cuando nosotros mezclamos esto en seco para ver cómo funciona, nosotros podemos ver que, no mágicamente, esto es ciencia, por supuesto, pero nosotros lo que podemos ver es que las partículas de arena son capaces de levantar otras partículas de arena cuando el nanomaterial está presente, ¿ya? Y eso es un indicador claro de que la mitigación de la licuefacción que nosotros estamos viendo en el caso de las metodologías pasivas que utilizan nanomateriales se debe al tremendo efecto de las fuerzas a nivel atómico, a nivel interpartícula. Estamos hablando de las fuerzas eléctricas, las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas de hidrógeno, todas esas fuerzas, ¿no?, que suceden entre el agua y los nanomateriales a nivel que es casi molecular, ¿ya? Así es como lucen los nanomateriales cuando entran en contacto con agua, ¿ya? Esto es nuevamente visto con microscopios de gran poder con los cuales nos ha tocado trabajar. Y vemos que al final tenemos dos mecanismos. Tenemos un mecanismo en el cual tenemos dos partículas que están, ¿cierto?, que están siendo puenteadas de alguna manera a través de la existencia de nanopartículas, ¿ya? La evidencia post-mortem, la evidencia forense de las partículas demuestra eso. Pero también tenemos un segundo mecanismo en el cual tenemos que existe un fluido viscoso que tiene resistencia al corte, y al tener esta resistencia al corte lo que hace es que suma la capacidad de poder
colaborar cuando tenemos este corte, ¿no? Y eso se traduce en un aumento de la rigidez. Este aumento de la rigidez implica que las partículas pueden moverse, se mueven menos. Al moverse menos, inducen menos exceso de presión de poro y es por eso que se retrasan de la misma manera estos excesos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos dos mecanismos que controlan el comportamiento. El comportamiento que controle esto va a depender de las cantidades de nanomaterial que utilicemos, ¿ya? Pero en general, eh, eso es principalmente, ¿ya? Eh, y ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos haciendo mucho trabajo con nanopartículas, pero también hacemos mucho trabajo con relaves, ¿ya? En la Universidad de Chile trabajamos principalmente en tres áreas, que son los megadeslizamientos, la licuefacción de suelos y el diseño de túneles, ¿ya? Entonces, hoy en día, con respecto a esto de la licuefacción, nosotros estamos aplicando estas nanotecnologías en taludes, estamos estudiando la respuesta monótona, estamos trabajando con diferentes fracciones de nanomaterial, estamos tratando de incorporar el nanomaterial de distintas maneras dentro de la matriz de suelo para profundizar en lo que son los mecanismos. Y también estamos estudiando la laponita en sí misma, ¿ya? Entonces yo con eso le doy fin a mi presentación. Aquí le quiero dar los agradecimientos al grupo de estudiantes que ha estado trabajando conmigo desde hace muchos años, ¿ya? Muchos de ellos ya están graduados, hay otros que están por graduarse, hay otros que están recién iniciando su aventura de trabajo de tesis, ¿ya? Pero todas las personas que salen mencionadas en esta diapositiva han sido tremendas colaboradoras con grandes aportes en lo que refiere a la ingeniería de relaves, a la licuefacción y a la mitigación de licuefacción. Y esa sería mi presentación. Esa sería mi presentación. Eh, no sé si habrán dudas, consultas, cómo anduve los tiempos. Me pasé un poquitito. Le agradezco también la paciencia eh, por esperarme 15 minutos de más. Así que muchas gracias, muchas gracias. Tenemos una mano levantada de don Irving Cedeño. Don Irving puede hacer su consulta, ya puede activar su micrófono. Don Irving debe activar el micrófono ya que está silenciado. De igual manera, invitamos a las personas que quieran colocar su consulta en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y nosotros le activamos el micrófono para que pueda hacer su consulta. Ojalá haya muchas preguntas. No sé si don Irving tendrá. Ok, tenemos otra consulta por acá. ¿Ya puede activar el micrófono? Sí, buenas tardes. Sí, Hola, lo muy buenas tardes. escuchamos. Sí, buenas tardes. Felicitaciones por la presentación. Y quería consultarle este aditivo que ustedes lo colocan para interactuar en el suelo. ¿Con qué tipo de maquinaria se lo inyecta? Estrictamente hablando, según las viscosidades que estamos alcanzando, usted las puede solamente, la mejor manera sería hacer una especie de, si usted quiere ser rápido en terreno, eventualmente usted lo que puede hacer es que puede hacer un sondaje y en la medida que usted permita que esto entre en profundidad y lateralmente, usted lo puede hacer muy rápido. O también usted puede dejar entrarlo, puede dejar que esto entre por gravedad, ¿ya? Todo depende de los tiempos que usted requiera. Claro, ok. Oiga, ¿qué influencia tiene los ciclos de congelamiento y descongelamiento? ¿Hay algún inconveniente en eso? ¿A qué se Bien, refiere con los ciclos de o congelamiento? sea,
cuando el suelo está congelado, no le ¿sí? afecta, no afecta a la relación de vacíos en ese sentido, o cómo reacciona cuando el agua del suelo está congelado. Es que si usted tiene el suelo congelado, estrictamente hablando, no podría incorporar estas tecnologías. Oh, sí, por eso decía, y cuando está descongelado, cuando se esperaría de que Cuando está descongelado, cuando el suelo está saturado, esto desplaza el suelo. Perdón, esto desplaza el agua. Tiene una oh, densidad ya, un ya, poquito mayor que el agua. ¿Me entiende? oh, Tiene ya, una ya, densidad un poquito mayor que el agua. Entonces, por lo tanto, es capaz de desplazar. oh, ya, genial, sí, muy amable, gracias. Muchas gracias a usted. Sí. Tenemos por acá otra consulta de don Carlos Alfredo Pavón. Al densificar el suelo circunvecino debajo del sitio de fundación, ¿qué posibilidad existe de que se degrade con el tiempo y pierda sus características generando peligro al estar rodeado por agua? El material es inerte. El material es inerte. Ahora, ¿qué es lo que pasa después de que se pone? Eso está en estudio actualmente. ¿Cuál es, estamos, una de las dudas que tenemos es si este material es erodable por el agua una vez que está instalado. Por eso estas son investigaciones de muy larga data, porque usted tiene que ir evaluando qué es lo que va pasando con el material en diferentes instancias. Creo que esas eran las consultas que teníamos por acá. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta que hacerle al profesor. Bueno, parece que todo quedó muy claro, profesor. Así parece. Don Diego, no sé si desea dar algunas palabras de cierre. Bueno, darles las gracias de nuevo al profesor Ochoa por su excelente exposición. Por dicha nos queda grabada porque yo creo que es una clase que debemos ver y repasar varias veces. Es un recorrido amplio por el tema de la ecuación, desde lo micro a lo macro, y una, una exposición realmente valiosa. Yo los invito, no sé si el profesor Ochoa, porque vi la diapositiva ahí al final, quería hacer la invitación, pero los invito también a que Ah, puedan, ¿se refiere a esta? Sí, yo tengo dos invitaciones. ok, Tengo dos invitaciones. La primera invitación es referente a aquellas personas que tengan inquietudes en seguir estudios de doctorado, que en la Universidad de Chile estamos recibiendo estudiantes de doctorado. Así que aquellas y aquellos que estén interesados en seguir estudios de posgrado y en particular en geotecnia, en nuestro grupo de geotecnia tenemos plazas abiertas, ¿ya? Para postular a fondos de manutención para poder desarrollar actividades doctorales de investigación. Esa es la primera invitación. La segunda invitación es para el diplomado de Ingeniería Geotécnica que nuestra universidad dicta, en la cual se dicta se dicta cada 2 años y tenemos diferentes cursos. ¿Ya? Este es un diplomado orientado a profesionales. ¿Ya? Y la verdad es que tenemos un grupo que hace un gran esfuerzo para tener un diplomado al servicio de la geotecnia. Ya tenemos muchos estudiantes de América Latina y siempre que tenemos presentaciones aprovechamos de invitarlos a nuestro programa de doctorado, así como también a nuestro programa de diplomado, para quienes puedan estar interesados. el diplomado es en línea, ¿verdad, profesor? Es online, es un diplomado online. Ok, una ventaja más que tenemos los que estamos un poco distantes de Chile.
Y en todo caso, igual, externarles la invitación para que visiten la página de la escuela, no sé, el profesor me corrige, el Departamento de Ingeniería Civil de la escuela. Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, don Diego. Sí, Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. sí, han organizado charlas relacionadas con diferentes temas, las charlas de ingeniería geotécnica muy interesantes y quedan grabadas ahí también para que las podamos visitar. Por supuesto Em, que sí. entonces, si no hay más, le agradecemos, profesor, su tiempo, su disponibilidad. Muy Muchas gracias a interesante el usted. tema. Muchas gracias a Y usted. Es un tema bastante interesante. Le agradezco la paciencia porque me tomó un poquito más de una hora. Pero espero que se hayan transmitido los principales conceptos referentes a este importante tema, sobre todo el tema de la licuefacción. El tema de la mitigación de licuefacción también es importante. En particular el tema que presenté es una tecnología nueva que se está implementando y esperamos que pueda seguir creciendo con el tiempo. Así que eso, le agradezco, muchas gracias. a usted, profesor, muy amable y a todos los participantes. Muchísimas gracias a todos los que nos Muchas gracias, don acompañaron. Diego. Muchas gracias, Carol. Un gusto Don- saludarle a todos y a a todas y todos los colegas que se dieron el tiempo para venir a compartir hoy día conmigo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Y Que esté muy recordarles que bien. por favor llenen la encuesta antes de salirse de la aplicación. Para nosotros es súper importante su opinión. Muchas gracias y tengan todos y todas muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, profesor.